Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. En este segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Y hoy de una manera muy especial queremos estudiar nuestro versículo 23. El versículo 23 dice: ¿Y quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle renombre. Realizaste prodigios terribles en favor del pueblo que rescataste de Egipto y de sus dioses. Queridos amigos, aquí nos encontramos en esta perícopa que comienza en el versículo 18 hasta el final del capítulo 7, que terminará con el versículo 29. Y encontramos la oración de David por su dinastía, así le llamamos según nuestra versión bíblica que tenemos aquí, el título que se le da. Entonces, ¿quién como tu pueblo Israel? Un pueblo tan único en la tierra al que Dios vino a redimir como pueblo suyo y a establecerte una fama grande y temerosa con tus propios siervos y redimirlos de tus adversarios. Bueno, en el contexto histórico, queridos amigos, nos encontramos en que está culminando la oración de David. ¡Qué belleza cuama lleva! Oye, bueno, y David mira esa grandeza realizada por Dios, por el hombre, vamos a decir así, por Israel en este caso, por un pueblo. Mapio Sheñan de Yara, Mapio Orea lleva la aremaña Janua. Somos tan insignificantes, pero sin embargo tu amor es tan grande. Y entonces, después de haber recibido ese oráculo de Natán, y Natán le decía lo que había recibido de la boca de Dios, que le dice, bueno, no hemos de David de construir el templo, sino que allá pota penderoga, güey, vamos a decir directamente, ¿verdad? Yo te construiré tu casa. Es decir, yo voy a construir tu dinastía. Pero en la medida ciertamente de que yo te amo, yo te quiero, yo te rescato de todo aquello que es limitado. Pero porque hay potágina llevaré ya posebe y bona. A través de ti quiero que se llegue a lo esencial y lo fundamental. Estamos recordando las promesas que Dios había hecho ya a Abraham, capítulo 12, del 1 al 3. Sal de tu tierra, deja todo lo que tienes, es decir, una generosidad. Mira un poquitito en las cosas que yo te regalo, porque me hago como heredad tu sheitevejina, la andere maña. Solamente mirás para vos, mirás tus intereses, mirás lo que a vos te gusta, etc. No. Ya construirán ya ya potante. Pero cuando Dios nos dice yo construiré tu casa, se está refiriendo, queridos amigos, a la grandeza que Dios nos ofrece a nosotros. Esto es hermoso porque
Esta es la actitud del hombre, tiene que ser nuestra actitud en cualquiera de nuestras circunstancias y vocaciones que recibimos de parte del Señor. Primero con nuestra propia vida. En síntesis, Yaguare aire y la frente a toda esta creación. ¿Cuántos años lo que vamos a vivir? ¿Cuántos años de existencia lo que tenemos sobre este mundo? Sobre este mundo. La realidad en la que nos encontramos y somos conscientes de lo que nos rodea. ¿Cuántos años? Porque después ciertamente nosotros, en nuestra realidad religiosa, existencial, siempre creemos, por lo menos los cristianos, creemos en la vida eterna, la continuidad de la vida. Pero eso, como reflexionamos y entendemos, es la gracia de Dios que también nos regala, que nos propone y al mismo tiempo que juzga nuestras acciones, las acciones que nosotros realizamos aquí. Por eso es que viene esa segunda partecita, ¿verdad? Que dice, en la medida en que endereya la Sheayerureande, en la medida en que mirás el orden, el ordenamiento, la organización, ¿de qué cosa? De tu propia comunidad. En la medida en que miras la organización de tu propia vida. Penderoga, puya lleva. Baisha balare, cogina, bae palare me andera pisacuera, vean, baisha para gendurire, veñan de llana, la yerurean de reñe punure ye putasore ya popona jangua. Todo lo que Dios te va pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo. Quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo, te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor.
amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Otra sorpresa de León XIV. El pontífice recibió en el Vaticano a más de 600 niños. La mitad eran jóvenes ucranianos a los que acoge Caritas Italia en verano. La otra mitad son de la escuela de verano que hay en el Vaticano, pero lo que todos querían era un autógrafo del Papa. Y por supuesto, hacerle preguntas. Caro Papa Leone, noi bambini dei Gialli oggi pomeriggio abbiamo la messa. Da piccolo anche tu andavi alla messa spesso? Cosa ti piaceva fare quando eri come noi? Y aquí la respuesta del Papa. Sempre tutte le domeniche con mamma e papà, ma da 6 anni più o meno ero anche chierichetto nella parrocchia e quindi prima di andare alle lezioni alla scuola, che era una scuola parrocchiale, c'era la messa alle 6:30 del mattino e mamma sempre ci svegliava e diceva andiamo alla messa. Pero hubo más preguntas. Otro niño le preguntó al Papa cómo acoger al que es diferente. Y fíjense en el gesto de León XIV. Cambió de idioma para que los niños de Ucrania lo entendiesen. Allora, prima cosa lo voglio dire in inglese, perché oggi, questa mattina, c'è tutto questo gruppo di ragazzi, giovani, bambini che sono venuti da Ucraina, vero? E molti, ho già capito, parlano l'inglese. So I want to say hello to all of you from the Ukraine. Experiences like this, to meet one another who come from different countries, different lands, different languages, so many differences that there may be among us. It's so important to live the experience of an encounter, to meet one another, to respect one another, and to learn to be friends with one another. Y para acabar, estos pequeños no se podían ir sin una foto con el Papa. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur.
Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, este versículo 23, que nos dice: ¿quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle renombre. Realizaste prodigios terribles en favor del pueblo que rescataste de Egipto y de sus dioses. Aquí, queridos amigos, David reflexiona sobre esta historia de salvación, esta singularidad. Singular quiere decir una mirada muy especial para con su pueblo, para con este pueblo. Israel, que no fue solamente salvado, dice, para su propio bien, sino que para establecerse, pidiendo por una que pea, como una nación dentro de las otras naciones, con la fama, con la gracia que Dios le da entre todas las naciones. Lo que anticipa entonces la misión mesiánica del linaje que el Señor le está ofreciendo. Opean en la dinastía, opean con la olla poina, con oración, oñembo, eina veñan de yara, renondeb, o mañana y más bioshe, más vigore, allí la peixe, te bebe la orera, juñan de yara, hareme en baore con amba ecoan. Ahora, la historia que llevó hasta aquí, inclusive la unificación de Israel, David, que va de a poquito, este también es otro elemento esencial, beca, tuve David, oye, lleva, y estamos llegando a la unificación. ¿Estás de acuerdo tante ajinacuri, estás de acuerdo ya posee jinacuri, pero nada, él es fácil pago. Con enseñan de ya no me recuerda la posibilidad de esta unificación. Y justamente cuando él conquista Jerusalén, la ciudad de la paz, Jerusalén, entonces él comienza a pensar en la unificación. Oye, pero ahora se da esta posibilidad. Y esta es la promesa divina de parte de Dios. Y entonces por eso le dice, yo soy el que voy a construir la casa. Entonces, voy a construir tu casa. Quiere decir construir esa familia que somos nosotros, el pueblo, esa iglesia que tiene que ser una iglesia unificada. Upearego la cena entendemos, esa es la protestante cuera. En lugar de unificar, lo único que se van a hacer es sectarizar, secta. Upearego era la secta. Entonces, oye, moija o protesta, operengo la protestante, ¿entiendes? Entonces, lo que se pide es verdaderamente la unificación. Esto no quiere decir, queridos amigos, que en toda familia existan dificultades y problemas. El problema es que cuando no hay una madurez, por ejemplo, en una familia, y un hermano o una hija, la hija y tú ande, no entendéis que hay un ojo para ello, do vendo, saluda, vendo y guase, y va a ver la hija y tú ahí. Entonces,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo único que estamos haciendo es dividiendo, y cada vez dividimos y dividimos más. Yo una nieto fuera, o una y bisnieto fuera, o mi allá, doy cuá se llama de la y abuela fuera, y la y tú afuera. Entonces hay una división. Aquí cuando el Señor dice, yo soy el que voy a construir tu casa, David, tu dinastía, Upeaco y Zeina, lo que hay que procurar es construir la unidad. Juan Hashem mandé el poder, la posibilidad de esta dinastía que tienes que llevar adelante. Pero dentro de este camino de la dinastía, para que justamente exista la unificación de estas 12 tribus. Estas 12 tribus, que significa lo universal, que significa la posibilidad de unir a todas las naciones, es la misión específica de la dinastía de David. Presenta siempre y decíamos, con esto viene la promesa divina de la dinastía eterna, que es una dinastía mesiánica, el Mesías, que viene de la casa de David. Indica que el plan de Dios, entonces, queridos amigos, trasciende. ¿Trasciende qué cosa? Y solamente nuestros deseos. Trasciende nuestro propio orgullo. Trasciende nuestros propios quereres individuales y se abre a una gran generosidad para con el pueblo, para con la gente, porque en el fondo, entero de Teaya y Potágina, esa unidad para poder caminar juntos y para poder construir lo esencial y lo fundamental que es el pedido del Señor. Una sola familia, es decir, un solo reino, es decir, el pueblo de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. León XIV ha dado luz verde a una nueva forma litúrgica para celebrar la misa, inspirada en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que se publicó hace 10 años. Creo que esta fórmula de la misa, que inserta el Ministerio de la Creación, es un avance muy importante, mucho más de lo que se piensa, porque después de Laudato Si, carecíamos de esta expresión litúrgica. Las celebraciones seguirán siendo iguales, solo habrá pequeñas variaciones en las oraciones que en este caso hablarán del cuidado de la creación. Algunos, antes de esta obra, decían: pero la oración litúrgica es a Dios, pido ayuda a Dios, mi alabanza se dirige a Dios. ¿Qué hace la creación allí? No es así porque, por ejemplo, tenemos una misa en la Basílica de San Juan de Letrán y yo no rezo a la Basílica, rezo a Dios. Pero la Basílica es el motivo de esa celebración. Todas las oraciones en la liturgia están dirigidas a Dios. El trabajo lo presentaron en el Vaticano el prefecto para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Czerny, y el secretario del Culto Divino, el arzobispo Viola. Ambos explicaron que lo que se buscaba era responder a algunas peticiones de los fieles y además poner en el centro el concepto de casa común y crear conciencia sobre la naturaleza. En estos 10 años, el Papa Francisco, con su Laudato Si, nos ha ayudado a tomar conciencia de la cuestión ecológica desde una perspectiva antropológica cristiana, de modo que a menudo la calificamos apresuradamente una encíclica ecológica como tal, pero creo que puedo decir que es más ecosocial, con una perspectiva más amplia y, por tanto, dentro de ese marco teológico tan claro de lo que es la creación. Esta fórmula se incluirá en el misal romano, donde ya hay otras 49 variaciones de la misa que responden a diferentes necesidades u ocasiones. El cardenal Czerny dio algunos ejemplos durante la presentación.
para el progreso de los pueblos en tiempos de guerra o desobediencia civil, para refugiados, exiliados y migrantes, en tiempos de terremoto, para la lluvia y ahora para el cuidado de la creación. Y el encargado de estrenar esta nueva fórmula es León XIV, aunque todo se empezó a moldear durante el pontificado de Francisco. Lo hará el 9 de julio en una celebración privada. Participarán los empleados y el equipo del Borgo Laudato Si, un proyecto basado en la encíclica del Papa argentino que se desarrolla precisamente en el lugar donde se estrenará esta misa por primera vez, en Castel Gandolfo. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, con este libro del Génesis, capítulo 28, del 10 al 22a. En aquellos días, Jacob salió de Beersheba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomó allí mismo una piedra, se la colocó como almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Arcángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y occidente, al norte y al sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Queridos amigos, así continúa esta lectura, una historia maravillosa. Esta es la tierra que yo te he dado. Lleva a Abraham en aquel momento, capítulo 12 del 1 al 3. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. De 30 por 12, la secora pues mía lleva. No. Aquí se refiere, queridos hermanos, la casa, la tierra, la vida. Peñande yaro y cueñande, peñandere cobeñande yahuerecoa, peñandere tañande yahuerecoajina. Y esta es la tierra de promisión, promesa dice la promisión, la tierra de bendición. Upeñande yara o me eva cueñande. Pero, atención queridos amigos, nos vuelve a recordar. Upeachela eva cuepm guaname epmp, pero peñangarecoa. Y esto es lo que tenemos que mirar seriamente, queridos hermanos. Cuando hablamos de la tierra y hablamos de la descendencia, porque aquí también le dice: te daré una descendencia abundante. Pero ñañangarecoa, anipecha la yahuerecoa, la ñande gente, la moria juatira, yahuerecoa lleva toda clase de injusticias, agrotóxicos en la misma, en los mismos campos. Estaba el añade campesino, pero di para pama, lleva pama, añande oía y lleva añandera pama. Queridos amigos, nos falta volver a escuchar esta palabra de Dios, porque esta es una tierra de promisión. Peña y mejaveina, upebe la ñande yayapoana, peñande yaro y potañan de Jehová. La promesa de Dios, porque dice: yo no me olvido y te daré esa bendición como lo había prometido a tus padres.
apea la ñande yara prometeba de ñande para que nosotros podamos realizarnos, para que seamos felices. Así es que ya lo mitad, ñahendú que allá porque peñande yara y ñande porque Él nos ha regalado tanta riqueza para hacer que todos estemos mejor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, el capítulo 7, con este versículo 23. ¿Y quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle renombre. Realizaste prodigios terribles en favor del pueblo que rescataste de Egipto y de sus dioses. En el sentido antropológico, queridos amigos, este versículo subraya una identidad colectiva, tu pueblo. Yande goñañe pues con Abraham, Isaac, Jacob, familias, Becatube lleva, peñande yaro mañaba cue, o me mayuela y yugirá. Y ahora, estando en Egipto, capítulo 1, versículo 7, nos habla de que Israel comienza a proliferar, ¿verdad? O sea, de los clanes, de las familias, ahora comienza a ser un pueblo. Y sobre todo, esta es una experiencia que después este pueblo se va a fundar en la liberación y en la memoria que va de generación en generación. Peñan de Yarañane Petimoa, lleva Peñan de Yarañane Noy, pero Manalañane Noy, para que como pueblo nosotros caminemos, que nosotros hagamos lo que Dios quiere para el hombre. El problema es que hay demasiado egoísmo. Cocuea hoy lleva la tienda de acuerdo, ¿verdad? Van y presentan, ¿verdad? O presenta la que hoy por ahí hay que presentar, pero hay que presentar al pueblo, ¿verdad? Ni la Holanda de secta y bailan de grupo y ve pealaro ya ¿por qué? Y porque cuando vamos nosotros le presentamos solamente a nuestros amiguitos, a nuestros adeptos. Entonces, lo que te hago ya por beteta ya esta hoy la ya por poner porque te hago ya de grupo hoy. Ya de goya ya mongetamba enaña beatri indígena cuera o mi mita y mi calle o mi da joya o mi oía pero mi dore coya mo pa apuana etcétera etcétera lleva. Mi na lleguya mi avego la ñande ña reunía la ña mongue también de cuera. Ya se me iba te coba oye popeteba y gaita pa y ñande qué es lo que supuestamente ya poñan de la ñande logro con a la ñande logro. How pebe tiene frase la llena él hace gusta pa y porque pea cierto ahí la ella dice no hay que escuchar las críticas esto en la o criticata ella y no hay que escuchar la ña henduña la mía
Hace, eso es cierto y te la era, porque ababe benavendo hina, ababe benavendo, anda pejendo y ahí. Na pejendo ababe. Y ese es el egoísmo que justamente aquí se nos está presentando. Porque ñandela y papá, ñandella ya pola ya posea, a veces. Entonces, queridos hermanos, no podemos ser genuflexos. Genuflexo quiere decir, ñañe moía, ñañe tindeu bebejina. ¿Por qué? Y porque en del aremandá, porque en del ande balea, porque en del ella papá, porque en del areicuá. Y sin embargo, seguí ciego, dereyesa cuay. Pero, en el fondo, y eso tendríamos que hablar un día y desarrollar un poco la palabra egoísmo, ¿verdad? Del ego, el ismo siempre, ¿verdad? Como una decadencia de todo aquello que es el propio ego, ¿verdad? Y entonces, el egoísmo, queridos amigos, simplemente nos lleva a situaciones de justamente no escuchar las críticas, no querer escuchar las críticas. Alanan nejenduño, las críticas de homo aimove. Eso es en el aspecto moral igualito que el pecado. Por eso que eso es un gran pecado si nosotros tenemos una misión muy importante para con todos. Porque ñandea peña mañana la comunidad, y la ñande grupito minte. Los amigos nomás no, sino que aquí es toda una nación, ¿verdad? Todo un pueblo. Algo las ella es igual. Y por ahí te digo ñande. ¿Quién puede compararse con tu pueblo Israel, verdad? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar, pero al pueblo, para hacerla su pueblo, para darle renombre, es decir, para darle esa fama. Pero esa fama ¿de qué, queridos amigos? No esa fama de no querer escuchar a nadie y de no querer escuchar, ¿verdad?, las críticas. Como ahí decía, ¿verdad? Dañas enduya. Si que tú ya ellos que na pejendo yo. Porque por todas partes se dicen las cosas, se dicen las verdades, se conocen las verdades, se ratifican las verdades, se fotografían, se televisan las verdades, pero naña penday, naña hendui, naña henduse. O sea que lo que dijo ahí en ese discurso es cierto. No hay que escuchar las críticas. Así que, queridos hermanos, es preocupante, ¿verdad?, si es que nosotros, este libro de Samuel, que es un libro político, verdaderamente este es un libro político, nosotros le llamamos los libros históricos, que fue escrito ¿para quién? Al hablar del rey David, al hablar del rey Saúl, al hablar de los otros reyes, justamente se estaba hablando, ¿saben qué? Si nosotros hoy estamos en la bancarrota, si nosotros hoy estamos en el exilio, están diciendo aquí los de la comunidad, los de la escuela deuteronomista, ellos dicen es porque los reyes de Israel fueron egoístas, nunca quisieron escuchar las críticas, nunca escucharon a los profetas, siguieron con su antojo. Y mira, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Babilonia, estamos encarcelados y estamos en el exilio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando el gobernador Valerio salió de la ciudad de Bubua por orden del emperador Diocleciano, el pueblo, aprovechando la debilidad de Sergio, su reemplazo, se volcó en masa sobre la prisión y sin oposición de la guardia sacó de allí a Fermín, que estaba preso a la espera de su ejecución, y lo llevó en procesión a la plaza, en donde el obispo, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón tan memorable que ese mismo día se convirtieron más de 1000 personas.
Y en los siguientes días, en el campo de Diana, un lugar de rituales paganos, predicó con tal unción que en cuestión de 40 días el número de bautizados se cuadruplicó. Entre tanto, en los atrios de los vacíos templos romanos, los sacerdotes ocupaban su tiempo maquinando la forma de sacarlo de circulación, porque estaba acabando con su religión, que era, entre otras cosas, la religión del Estado. En vista de que prácticamente toda la población ya pertenecía a Cristo, organizó algunas iglesias con sus respectivos presbíteros y se encaminó hacia Amiens, un erial evangélico que clamaba por un buen cultivador de almas. Fermín, nacido más o menos en el año 272 en Pamplona, España, era hijo de Firmo, un alto, ecuánime y respetado funcionario del Imperio Romano, que un día caminaba hacia el templo de Júpiter en compañía de su esposa Eugenia para ofrecer los sacrificios prescritos por una ley del emperador Diocleciano, cuando por casualidad escucharon al padre Honesto, un predicador cristiano que lo sedujo con su mensaje. Por eso lo invitaron a su casa, en donde el misionero les compartió la buena nueva del Evangelio, y quedaron tan convencidos que al poco tiempo fueron bautizados. Convertidos en devotos seguidores del sacerdote, le encomendaron la educación de su hijo Fermín, el que con su capacidad y disposición para asimilar y transmitir las Sagradas Escrituras, sorprendió al clérigo. Por ello, al cumplir 18 años, lo mandó a catequizar y en varios pueblos cercanos obtuvo numerosísimas conversiones. Cuando consideró que ya estaba suficientemente preparado, el padre Honesto se lo envió al obispo Honorato de Toulouse, quien después de examinarlo quedó maravillado de sus dotes. Entonces lo ordenó sacerdote a los 22 años. Y en esa misma ciudad el padre Fermín logró en pocos meses lo que muchos otros misioneros no habían conseguido en años. Entonces, dado su liderazgo y fecundidad apostólica, Fermín fue elevado a la orden episcopal cuando apenas contaba 24 años y se convirtió en el primer obispo de su ciudad natal, Pamplona. Una vez evangelizada la ciudad y organizada su diócesis con suficientes sacerdotes e iglesias, San Fermín sintió la necesidad de volver a las misiones y tomó la senda de Amiens, Francia, de donde había recibido noticias sobre su resequedad pagana y la violencia de sus autoridades contra los predicadores cristianos. Precisamente esa resistencia era el mayor incentivo para emprender esta cruzada, pues creía que en regiones como esta se manifestaba con mayor vigor la gloria de Dios, y no se equivocó Fermín, porque a su llegada, precedida de su fama de hombre santo y de la fogosidad de su palabra, Amiens cayó a los pies de San Fermín, y en cuestión de semanas más de la mitad de la ciudad se había convertido. Pero eso no lo pudieron soportar los cogobernadores Sebastián y Longino, quienes lo apresaron y, temiendo que volviera a ocurrir lo de la población de Beauvoir, lo hicieron decapitar durante la noche y dentro de la cárcel el 25 de septiembre del 303, cuando apenas contaba 31 años. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Fermín, obispo y mártir, que nos enseñe a proclamar la palabra de Dios sin miedo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur.
Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se escapa y que corre veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, solo tengo este día, solo el día de hoy. Oh Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma, sé por un solo día mi dulce protección. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa, regálame tu beso, solo el día de hoy. No me importa que en sombras esté envuelto el futuro, nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra, escóndeme en tus alas, nada más que por hoy. Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia, siento en mí la tristeza y tedio en mi corazón, pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento, si en singular combate enfrento el día de hoy. Cerca yo de tu pecho, olvidado de todo, no temo ya, Dios mío, los miedos de la noche. Hazme un sitio en tu pecho, un sitio, Jesús mío, donde yo me refugie, solo el día de hoy. Úneme a ti, Dios mío, viña santa y sagrada, y mi débil sarmiento fruto bueno dará. Y así podré ofrecerte mi racimo dorado, mis flores y mis frutos, oh Señor, desde hoy. Divina Eucaristía, pan vivo de los cielos, maná del hoy eterno, misterio del amor. Ven y mora en mi pecho, haz de mí tu morada, Jesús, mi blanca hostia, en un eterno hoy. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra.
Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, que nos indica y nos propone algunas palabras claves también dentro de nuestro estudio teológico y dentro de nuestro estudio bíblico, algunas palabras. Comenzamos justamente con la palabra Israel. Algo importante, Gina, porque el versículo 23 nos dice: ¿y quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Maiga Tuloña compara lleva con Israel. Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle renombre. Es decir, aquí al hablar de Israel, pronunciando Israel literalmente, quiere decir el que lucha con Dios. O también quiere decir el príncipe de Dios. O también quiere decir la fuerza de Dios. Upeagro dice la Israel. Y por lo tanto designa no solo un nombre nacional, sino un sujeto teológico. Ya hay que a veces yo que fuera porque alguna vez me confundí paña de alleva. Y entonces nuestras exégesis, por ejemplo, yo escucho ahí exégesis algunas veces protestantes, ¿verdad? Y sí, esto luego Israel ya posea contra las otras naciones. Nadie se puede poner contra Israel. Pero entendiendo así Israel político, ¿verdad? De las guerras o de los genocidios que hacen contra los pueblos o algunos pueblos, ¿verdad? Y entonces, aquí, sin embargo, el nombre es nombre siempre teológico. El nombre que nosotros encontramos dentro de una escuela deuteronomista siempre nos está hablando de un sujeto teológico. Entonces Israel como sujeto teológico es una colectividad, es decir, es la comunidad de Israel, en este sentido, entidad colectiva, que camina con Dios, que va caminando con Dios. Es decir, es la fuerza de Dios, es el príncipe de Dios, es la niña de mis ojos, podemos decir de otra manera también. Porque upeaña de yapilla ponaveta jina, moogo topala o yapijina, el significado real de la palabra Israel. Peñan de yara o jajú. Jamás de Yara o Jehúa. Queridos hermanos, Dios no es secta. Dios no es sectario. Sino que Dios es justamente por eso. Toda la propuesta del Señor siempre habla de una unificación. Habla de una colectividad y de una comunidad. La Biblia, siempre dijimos, ¿verdad? Del comienzo, Peña Muñe, pero yo recuerdo el primer programa de Ñande Yarañe que teníamos, que iniciamos, hablamos justamente del aspecto comunitario, cuando definíamos lo que es la Biblia. La Biblia, que es una colección de libros, bibliotecas, dice la Biblia en griego, y ahí nos decía que la Biblia se escribe no para un cuatijaño, ahí luego ya está una interpretación errónea. Y si comenzamos ya con la premisa errónea, según la lógica, evidentemente que toda conclusión después nos llevará a un error, pero enorme, ¿verdad? Y por eso que tenemos que entender
que todos los elementos que encontramos en la Biblia siempre se relacionan a la comunidad. Siempre se relacionan a la comunidad. Y cada vez que relacionamos al ser individual, normalmente es para una misión, pero a favor de la comunidad lleve. Que está bien, entonces, son las dos piernas, ¿verdad?, que tenemos que entender. Pero la comunidad que está como para hacer crecer al hombre, cada uno y tenemos que ser felices. Si pero al mismo tiempo, yo como individualidad estoy en función de mi colectividad, es decir, de mi comunidad. Y cuando dice el Israel, quiere decir una comunidad, es la fuerza de Dios. Pero más la fuerza de Dios, sino que hablamos de esa comunidad que entiende la propuesta del Señor, que nos amamos entre nosotros, nos ayudamos como humanidad, porque tenemos esa fuerza de Dios. Evidentemente, y tenemos la bendición de Dios para que podamos hacer el bien. Es decir, en la lucha vamos conquistando. En la lucha, queridos amigos, entonces nosotros vamos entendiendo que Dios camina con nosotros, que Dios no nos abandona. Era la palabra y la definición de Israel. Pero después continúa con otra palabra muy importante, queridos amigos, en este versículo 23, cuando nos dice que esta es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerle su pueblo y darle a Beñandeñamo y Juve la palabra renombre, es decir, darle fama, la fama. A pesar de que después nosotros tenemos que entender que siempre fama fumus, ir al latín, fama fumus. Toda fama es simplemente humo. Uvea osembaos o paye, papeando, pues lo que queda es la certeza de que nosotros estamos trabajando y hacemos las cosas bien, para que después eso subsista en los años venideros, en las personas, en las generaciones subsiguientes, porque ñandea lleva ya las huellas, pero la ñande porena, o lleva para la sociedad, para nuestra nación, para nuestra comunidad. Entonces, el Hikané viene de Caná, que quiere decir comprar, adquirir, robar, adueñarse. Y Shem quiere decir nombre, reputación, ¿verdad? Comprar nombre, la fama. Y es una acción. Dios compra, Él, y en el cristianismo es mucho más lindo todavía porque decimos que el Señor nos compra con su propia sangre al rescatarnos. Y aquí también se utiliza esa palabra rescatar mediante una historia, mediante un caminar con nosotros, mediante un camino pedagógico. Ñande rescatado hoy na peñande yara, oye se acañan de peñande rape. Y por eso que siempre, cuando le dice incluso a David, nadie me construyó ningún templo, David. Yo siempre habité en las carpas, siempre estuve caminando con mi pueblo. Andere yutare ya pues te oga beta hanga moña botu bebina. No. Halaka, aguatana se la se pelon. Ahí la se pelon. Y cuá. Eso es lo que después le va a criticar a los reyes. Que nosotros también podemos criticar aquí a todos los que se ponen al frente como tendotá. Y campaña política, cuando te moví la foto, vamos a hacer la foto para decir, estoy con el pueblo, estoy con los pobres. ¿Veis? O yo pide, si te he visto, no me acuerdo. Ninderera nacimando, hay más bande. Jalan de perfume de huevo, la gente porque en de llueva, a moila se acaben de pechores. La fotonada, aunque sea. Entonces, queridos hermanos, es importante, ¿verdad?, entender lo que significa, por una parte, Israel, la fuerza de Dios, porque es luchar, pero sobre todo cuando dice el restablecer tu nombre, Shem, nombre. Y eso es Caná. Yo compré tu nombre, pero lo compré ¿cómo? Y justamente porque me metí con el pueblo. Estoy contigo y te doy esa fama y esa reputación. Queridos amigos, hay mucho para reflexionar, pero nos vamos despidiendo de nuestro curso bíblico del día de hoy.
y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.